Son las 3 de la madrugada en Caracas y el cielo se ilumina con explosiones. No son fuegos artificiales. Son misiles estadounidenses rasgando la oscuridad de la capital venezolana. Lo que durante meses fue amenaza se convirtió en realidad hace apenas horas. Nolpa acaba de ordenar el ataque militar más grande contra un país latinoamericano en décadas y, según su propio anuncio, capturó al presidente Nicolás Maduro. El líder venezolano y su esposa, Cilia Flores, estarían ahora a bordo del buque anfibio Osima, rumbo a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Pero aquí está el detalle que mantiene en vilo a toda la región. Caracas no era el único objetivo. Trump dejó claro, con una frialdad que hiela la sangre, que el petróleo venezolano estará ahora bajo control estadounidense. No habló de democracia, no mencionó ayuda humanitaria. Dijo textualmente: estaremos muy fuertemente involucrados en la industria petrolera de Venezuela. Sin rodeos, sin eufemismos. Es la apropiación de recursos soberanos por la fuerza, el renacimiento del imperialismo clásico del siglo XX en pleno 2025. Y mientras las llamas aún arden en Venezuela, a 1.700 kilómetros de distancia, en Ciudad de México, suena el teléfono en el despacho presidencial. Es la confirmación del peor escenario. Lo que acaba de ocurrir en Caracas no es un caso aislado. Es el primer movimiento de una estrategia mucho más amplia. Porque si hay algo que Trump ha dejado perfectamente claro en sus declaraciones públicas es esto: México podría ser el siguiente. Hace apenas días, en el Salón Oval de la Casa Blanca, rodeado de periodistas, el presidente estadounidense pronunció palabras que ningún líder mexicano puede ignorar. Cuando le preguntaron si lanzaría ataques militares en suelo mexicano para combatir el narcotráfico, su respuesta no dejó espacio a interpretaciones. Dijo: por mí está bien, haré lo que sea necesario para detener las drogas. No dijo que tal vez lo consideraría, no dijo que sería el último recurso. Dijo que estaría orgulloso de hacerlo porque, según sus palabras, salvaría millones de vidas. Escuchen con atención ese lenguaje. Es el lenguaje de quien ya tomó la decisión y solo espera el momento adecuado. Es el mismo discurso que precedió la invasión a Venezuela. El pretexto es siempre el mismo: narcotráfico, fentanil, seguridad nacional. Pero detrás de ese velo retórico está la verdad más cruda. Washington quiere recuperar el control absoluto sobre su vecindad inmediata. Quiere disciplinar a gobiernos que considera demasiado independientes, demasiado desafiantes. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, lo sabe. Su respuesta ha sido firme pero cauta. Dice que México es un país soberano y que jamás aceptará una intervención extranjera en su territorio. Recuerda que ya tienen acuerdos de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos. Pero también sabe que esos acuerdos valen poco cuando Washington decide actuar unilateralmente. La historia está llena de tratados rotos, de promesas incumplidas. Baum incluso advirtió que la última vez que Estados Unidos intervino en México, se quedó con la mitad del territorio nacional. Es una referencia directa a la guerra de 1846, cuando México perdió Texas, California, Nuevo México, Arizona. Un trauma histórico que cada mexicano lleva grabado en la memoria colectiva. Y ahora ese fantasma regresa. Pero esta vez no con soldados marchando a caballo, sino con drones, cazas furtivos F-35, submarinos nucleares y Porsche estacionados en el Caribe. La administración Trump reactivó la Cuarta Flota Naval, desactivada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y la desplegó con una fuerza sin precedentes. Son 22 buques de guerra patrullando las aguas del Caribe, la mayor concentración militar estadounidense en la región en más de medio siglo. No están ahí para hacer turismo. Están ahí porque Trump está rediseñando el mapa geopolítico de América Latina.
Documentos filtrados del Pentágono revelan que el equipo de Trump elaboró planes detallados para realizar operaciones militares en territorio mexicano. El objetivo, infraestructura de los cárteles del narcotráfico en el norte del país. Inicialmente, estos planes estaban en el centro de la estrategia de seguridad hemisférica de la Casa Blanca. Pero luego Marco Rubio, el halcón más agresivo del gabinete de Trump, convenció al presidente de cambiar el foco hacia Venezuela primero. Rubio argumentó que derrocar al gobierno de Maduro enviaría un mensaje más potente: nadie está a salvo si desafía a Estados Unidos, y funcionó. Venezuela cayó. Caracas fue bombardeada, Maduro fue capturado. Y ahora Trump tiene las manos libres para ejecutar el Plan Barrio. México está en la mira y lo sabe. Analistas militares en Washington ya hablan abiertamente de ello. Si las negociaciones con el gobierno mexicano no avanzan según los términos de Trump, toda la fuerza militar ahora concentrada en el Caribe podría reorientarse hacia el norte. La frontera entre Estados Unidos y México, que ya es la más militarizada del mundo, podría convertirse en una zona de guerra abierta. Pero aquí está la pregunta que nadie en el gobierno de Sheinbaum se atreve a hacer en público, que significa exactamente que las negociaciones avancen según los términos de Trump, porque lo que Trump exige no es simplemente cooperación en seguridad. Eso es lo que exige es subordinación total. Quiere que México entregue a decenas de líderes de los cárteles sin proceso judicial interno. Quiere acceso irrestricto de agencias estadounidenses en territorio mexicano. Quiere que la economía mexicana se alinee con los intereses comerciales de Washington sin margen de maniobra. Y, sobre todo, quiere que México renuncie a cualquier pretensión de autonomía estratégica en el escenario internacional. Es aquí donde entra en juego la dimensión más profunda de esta crisis, la soberanía nacional. México no es Venezuela. Tiene una economía integrada a Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio, el USMCA. Exporta 70% de sus productos al mercado estadounidense. Millones de familias mexicanas dependen de las remesas enviadas desde el norte. Pero también es cierto que México tiene una tradición diplomática de no intervención y defensa de la soberanía que data de más de un siglo. Es uno de los principios fundacionales de su política exterior. Renunciar a eso sería como renunciar a la identidad misma del país, y Trump lo sabe. Sabe que está presionando en el punto más sensible. Por eso no descarta nada. Por eso mantiene la amenaza militar activa. Por eso repite, una y otra vez en entrevistas, que podría atacar México si es necesario. Es una estrategia de terror psicológico diseñada para quebrar la voluntad de resistencia del gobierno mexicano. Porque la verdad es que Estados Unidos no necesita enviar tropas a México para causar un desastre mayúsculo. Basta con crear el caos suficiente en la frontera. Basta con provocar una crisis humanitaria. Basta con amenazar con aranceles comerciales devastadores mientras mantiene la presión militar en el Caribe. El gobierno de Sheinbaum ya extradiciona a más de 50 jefes del crimen organizado a Estados Unidos en 2 oleadas separadas. Fue una concesión enorme. Un intento desesperado de apaciguar a Trump sin llegar al punto de permitir operaciones militares estadounidenses en suelo mexicano. Pero Trump no quedó satisfecho. Según reportes de Journal, en el primer encuentro presencial entre ambos líderes, que ocurrió apenas hace semanas en Washington bajo el pretexto del sorteo de la Copa del Mundo, Trump exigió una tercera oleada de extradiciones. Más narcotraficantes, más concesiones, más sometimiento. Mientras tanto, en territorio mexicano, la tensión es palpable. El sentimiento antiestadounidense, siempre latente en la cultura mexicana, está resurgiendo con fuerza. Las declaraciones de Trump han unido incluso a sectores políticos que normalmente están enfrentados. Todos coinciden en que permitir una intervención militar estadounidense sería una traición imperdonable.
Pero también saben que resistir abiertamente podría tener consecuencias económicas catastróficas. México está atrapado en una tenaza, por un lado, su dignidad nacional. Por otro, su supervivencia económica. Y aquí está el verdadero drama de esta historia: no hay opciones fáciles. Sheinbaum puede intentar navegar entre la firmeza retórica y las concesiones pragmáticas. Pero cada día que pasa la ventana de maniobra se estrecha más, porque Trump no está jugando según las reglas tradicionales de la diplomacia. Está jugando según las reglas del poder bruto. La fuerza militar, la presión económica, la intimidación psicológica. Todo es válido en su visión de cómo debe funcionar el hemisferio. La caída de Caracas cambió todo. Lo que antes parecía una amenaza abstracta, algo que tal vez ocurriría en el futuro, ahora es una realidad concreta y sangrante. Trump demostró que está dispuesto a bombardear capitales latinoamericanas, capturar presidentes, apropiarse de recursos naturales. Lo hizo en Venezuela y puede hacerlo en cualquier otro lugar. El mensaje es claro: las reglas del derecho internacional ya no aplican cuando Estados Unidos decide que sus intereses están en juego. Y México, con sus casi 2.000 kilómetros de frontera compartida con Estados Unidos, con su economía profundamente entrelazada, con sus millones de migrantes viviendo en territorio estadounidense, es infinitamente más vulnerable que Venezuela. No tiene la distancia geográfica que podría darle margen de maniobra. No tiene aliados militares poderosos dispuestos a intervenir. No tiene una industria petrolera capaz de resistir sanciones prolongadas sin colapsar. Lo que México tiene es su historia de resistencia. Tiene la memoria de un pueblo que ha enfrentado invasiones antes y las ha resistido. No siempre con victoria militar, pero sí con dignidad intacta. Tiene una población de 130 millones de personas que no van a aceptar pasivamente ver a tropas extranjeras patrullando sus calles. Y tiene un gobierno que, por ahora, está tratando desesperadamente de encontrar una salida que no implique ni la guerra ni la rendición total. Pero el tiempo se agota. Cada día que pasa sin que México ceda completamente a las exigencias de Trump es un día más cerca de que la amenaza se materialice. Porque Trump ya demostró que no está blofeando. Venezuela era la prueba de concepto. México podría ser el siguiente capítulo de esta nueva era de intervenciones militares estadounidenses en América Latina. Y mientras tanto, en otras capitales de la región, los gobiernos observan con horror y calculan sus propias vulnerabilidades. Colombia, Brasil, incluso Argentina. Todos saben que si Trump puede hacer esto en Venezuela, si puede amenazar tan abiertamente a México, nadie está realmente a salvo. La doutrina Monroe, que declarava a América Latina como esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos, está avulta. Pero esta vez no se esconde detrás de eufemismos diplomáticos. Se presenta con toda su brutalidad imperial expuesta. La pregunta que mantiene despiertos a los líderes latinoamericanos no es si Trump actuará de nuevo. La pregunta es cuándo y dónde. Porque con Caracas en cenizas y Maduro capturado, el precedente está establecido, la línea roja fue cruzada. Y México, con Trump en el Salón Oval repitiendo que está dispuesto a atacar. Con portaaviones estadounidenses patrullando el Caribe, con planes militares ya elaborados en los cajones del Pentágono, sabe que podría ser el siguiente. La soberanía mexicana, construida con sangre a lo largo de 2 siglos de historia, ahora pende de un hilo. Y ese hilo está en las manos de un hombre que acaba de demostrar que no tiene reparos en cortar cualquier cosa que se interponga en su camino hacia la reafirmación del dominio estadounidense en el hemisferio. La pregunta ya no es si México podrá mantener su independencia. La pregunta es a qué precio estará dispuesto a defenderla y si ese precio será pagable cuando Trump decida cobrar la cuenta. Caracas cayó esta madrugada. México observa y se prepara. Y el resto de América Latina contiene la respiración.
sabiendo que el orden que conocieron durante décadas acaba de colapsar. Bienvenidos a la nueva era de Trump sin máscaras, sin límites, sin reglas. Solo poder bruto y la voluntad de usarlo. Y en ese nuevo mundo, la soberanía de las naciones pequeñas es apenas un obstáculo más a ser removido.